se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Y este tema que quiero compartir con ustedes hoy trata de la resurrección de Jesús. Y yo he titulado este tema Lo Increíble. ¿Sabes por qué? Porque esto es algo increíble. Lo que sucedió aquí fue algo totalmente increíble, impresionante. Ningún ser humano puede soportar tanto martirio, tanta humillación y tanto desprecio que le hicieron a Jesús. Pero tenemos la bendición que Él no se quedó allí. Él resucitó. Vamos a buscar Lucas 24 del 1 al 6, que nos dice lo siguiente. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Jesús mismo dice en Juan 11:25, Él mismo lo confiesa con sus palabras y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Tremendo todo esto. Porque si nos ponemos a analizar todo lo que ha sucedido con los hombres estos que han inventado una religión, sucede que todos murieron y ninguno de ellos se ha levantado de entre los muertos. El único que se pudo levantar por sí mismo, por el poder del Espíritu Santo, fue Jesús. Más nadie. Por eso esto es algo impresionantemente increíble. De saber que tenemos un Dios que está vivo. Un Dios que no tenemos que llevarlo cargado. Un Dios que no tenemos que pasearlo, ni nada de eso. Es un Dios que está vivo. Un Dios que vive dentro de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy las gracias, Señor, por esta palabra, Padre amado. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea tú trayendo, Señor, convicción a cada corazón, trayendo a lo más profundo, Señor, el poder de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, ¿qué fue lo que provocó qué fue lo que provocó que Dios pusiera en marcha ese plan? El plan de morir y resucitar. Dios puso en marcha ese plan de morir y resucitar porque había un problema. Había un problema muy grande. Había el problema de la muerte. Y ese problema tuvo el inicio en Génesis 2, 16, 17. Y dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, porque el día que lo comas, ciertamente morirás. Aquí es donde nace el terrible problema de la muerte. Aquí es donde inicia. Y no solamente este problema abarca una sola cosa, sino que abarca dos espacios en la vida del ser humano.
Abarca dos espacios. ¿Por qué? Primero viene la muerte espiritual y luego la muerte física. Y eso fue lo que sucedió con Adán, que al Adán desobedecer la palabra del Señor, pues vino la muerte sobre el ser humano. Y todo esto se produce por causa del pecado. La muerte se produce por causa del pecado. Vamos a buscar lo que dice Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pecado se manifestó a causa de la desobediencia. Eso quiere decir que cada vez que tú y yo desobedecemos al Señor, vamos a enfrentarnos con la terrible consecuencia de morir. Cuando pecar es cerrar el blanco. Cada vez que nosotros cometemos un error y no nos arrepentimos, vamos a morir. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente. De repente no morimos físicamente al momento, pero sí morimos espiritualmente. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que la desobediencia y el pecado, por esa causa viene la muerte. Muerte espiritualmente y muerte física. Y en muchas ocasiones también ocurre que pueden morir físicamente a causa de la desobediencia. Yo recordaba un hermano que tenía un hijo y este hermano siempre vivía aconsejando a su hijo y siempre le decía, hijo, no vayas para tal sitio, no te acerques a ese sitio. Siempre lo corregía, siempre tenía una palabra para aconsejarlo. Pero este niño, como era un adolescente, siempre hacía todo lo contrario a lo que el padre le decía. Y un día este chico fue para una discoteca y cuando llegó a la discoteca estaba una chica sentada allí en una mesa y estaba sola y la chica estaba llorando. Y él se acercó a consolarla, de muy galán, comenzó a consolarla, comenzó a abrazarla y comenzó a darle palabras de ánimo. En ese momento, cuando él estaba abrazando a la chica, entra el que era novio de la chica, sacó la pistola y le dio 2 tiros. Y la muerte fue fulminantemente, le causó una muerte fulminante. Cuando llegó al hospital, llegó sin signos vitales. Quizás si este chico no hubiese desobedecido, hubiese prestado atención a su padre, no le hubiese sucedido eso. Pero a causa de la desobediencia, le quitaron la vida. Y esta es una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia de una u otra manera nos advierte que debemos ser obedientes. Si queremos vivir, tenemos que ser obedientes. Porque cada vez que nosotros pequemos, vamos a tener consecuencias. ¿Cuántas veces Jesús ha tenido que resucitarnos a nosotros? Muchas veces. Cada vez que pecamos. ¿Cuántas veces llevamos el clavo a la cruz? Le clavamos el clavo. ¿Cuántas veces? Son muchas veces las que nosotros hacemos eso. Y quizás nosotros el panorama ese de la escena del vídeo que acabamos de ver, lo vemos como que algo impresionante. Sí, realmente es impresionante, pero muchas veces nosotros hacemos eso. Clavamos, le damos látigo con nuestras actitudes, con nuestros pecados. Y en Efesios 2:5 nos indica que para que el hombre pueda entender esto, hay un proceso. Vamos a buscar Efesios 2:5. Dice Efesios 2:5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado.
Y sigue. Por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque desde que el ser humano pecó, ha estado bajo la maldición del pecado. Y es por eso que la muerte reina sobre todo ser viviente. Esto incluye plantas, animales y todo lo que respira. Pero a pesar de eso, de que el ser humano se encuentra en esa condición, Dios ya había propuesto un plan de antemano para sacarlo de allí. ¿Pero por qué lo hizo? Lo que dice en Efesios 2:5. Por su gracia. Por su gracia. En Romanos 14:9 también encontramos algo bastante interesante. Vamos a buscar Romanos 14:9. Dice, para esto Cristo murió y volvió a vivir. Para esto Cristo murió y volvió a vivir. Vamos a hablar hasta ahí. Esta es una de las partes que me impresiona más del Señor. Que el Señor nunca hace nada incompleto. Él sabe que tenemos que morir, pero Él tomó nuestro lugar. Él sabía que también no era suficiente con morir. Había que resucitar. Porque para el caso de que Él muriera fue para derrotar al diablo. Pero tenía que resucitar para derrotar la muerte. Amén. Y en este caso también podemos ver cómo el Señor se manifiesta. Y podemos ver como dice Juan, que Él es el Cordero, y Él muere como Cordero. Pero ¿sabes qué? Una cosa, que Él resucita como león. Él está vivo. Él está para darnos vida y para resucitarnos también a nosotros el día final. Es aquí donde está el proceso, donde nosotros como cristianos debemos entender que toda nuestra vida se la debemos a Él. No es de nosotros. Es necesario conocer esta verdad. Muchas veces la gente prefiere taparse los oídos y no escuchar lo que está diciendo el Señor. Como decía la semana pasada, nadie quiere un compromiso con Dios. Nadie. El ser humano siempre ha querido justificarse con sus propias obras. Y es por su gracia. Es muy común que nuestros pensamientos sean como esto. Si yo hago tal cosa, pues, por ejemplo, vamos a pensar naturalmente. Podemos decir, si yo tengo un negocio propio, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Porque yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Y muchas veces esto también lo llevamos al Señor. Que queremos hacer todo por nuestra propia cuenta para no tener que rendirle cuentas al Señor. Y la Biblia dice que así no funciona. Volvemos otra vez a Romanos 14:9, que por eso lo mandé a parar ahí. Dice Romanos 14:9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir. Para ser Señor, escuche bien, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Para ser el Señor. ¿Tú crees en el Señor resucitado? Ahora la pregunta, ¿has dejado que Él sea el Señor de tu vida? Gracias por el amén, hermano. ¿Has dejado que sea el Señor de tu vida, que Él reine en tu vida? Que Él sea el que controle tu corazón. ¿Lo has dejado? ¿O simplemente sigues haciendo las cosas a tu manera, como les decía anteriormente? Sigues en tu negocio propio para no rendirle cuentas a nadie.
Tenemos que dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Me impresionaba algo de una conversación que tuve con un chico de Marruecos. Y este chico me decía, el Islam no es malo, el Islam es bueno, porque todo lo que dice Mahoma, nosotros los que somos, los que practicamos el Islam lo hacemos, todo, porque consideramos que Mahoma es nuestro Señor. Wow, y yo me impresionaba con esas palabras que él me estaba diciendo y esas convicciones que tiene esta gente. Y a pesar de que Mahoma es una representación humana, ni siquiera creen en Dios, pero ellos siguen fielmente a Mahoma. Ellos lo tienen como Señor. Y sabe una de las cosas que me dolió bastante y que me dio mucho coraje, que si este hombre, que es una personalidad humana, lo siguen fielmente y lo tienen como Señor. Imagínate cómo se siente Jesucristo, cómo se puede sentir Jesucristo cuando aún los mandamientos más simples nosotros no le podemos obedecer. Imagínense cómo se puede sentir el Señor cuando los mandamientos, por ejemplo, y predicar el Evangelio a toda criatura, un mandamiento tan simple, no lo podemos obedecer. El pueblo musulmán, el pueblo islam, si Mahoma dice hay que matar, ellos matan, sin importar nada. Si Mahoma dice hay que quitarse por delante todo aquel que se atraviese en contra de nuestra creencia, ellos no lo obedecen fielmente. Obedecen fielmente a todo lo que les dice, a todo lo que dejó escrito Mahoma. Y nosotros, que tenemos un Dios resucitado, que tenemos un Dios que camina con nosotros, que tenemos un Dios que está vivo, porque Él está vivo. Hay muchas evidencias. Hay todas las evidencias del mundo para decir Jesús vive. Jesús vive. Pero aún sin embargo nosotros vivimos delante de Él como si Jesús estuviera muerto. Y ese es el problema. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Simplemente cuando el Señor nos da un mandamiento decimos, eso no es para mí. Eso es para otros, pero para mí no es. Siempre buscamos una excusa para no obedecer al Señor. Yo sé que es fuerte lo que estoy predicando, pero es lo que el Espíritu Santo me está indicando, hermano. Es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor un día me va a llamar a cuenta. Y si yo no digo esto, me voy a reventar por dentro. El pueblo de Dios tiene que despertar. El pueblo de Dios tiene que tomar una acción diferente. El pueblo de Dios ha estado con mucha indiferencia ante el Señor, ante los mandamientos del Señor. El pueblo de Dios toma las cosas muy light, con mucha indiferencia. Y tiene que haber un cambio. Tiene que producirse un cambio. Es verdad que a lo mejor quisiéramos escuchar mensajes que estimulen nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Pero no, hermano. Mensajes como estos son los que tienen que remover nuestro corazón. Tienen que sacudirnos. Muchas veces queremos escuchar mensajes, tú vas a ser muy próspero, el Señor te va a bendecir, el Señor te ha hecho un campeón. Pero no, hermano, no tenemos necesidad de escucharlo. Porque ya en Romanos 8:37 nos dice. Vamos a buscar lo que nos dice Romanos 8:37. Sin embargo, ante todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se da cuenta, hermano, que no tenemos necesidad de escuchar? Si usted está alineado con Jesucristo, usted va a ser un vencedor, usted va a ser un campeón.
Pero si no estás alineado con Jesucristo, si no estás obedeciendo lo que el Señor está diciendo, pues vas a vivir en derrota. No vas a recibir esta promesa, porque está escrito. Si nosotros no obedecemos al Señor, no obedecemos aún lo más simple de su mandamiento, pues vamos a vivir en derrota. Estamos negando prácticamente la resurrección del Señor Jesús. Imagínate cuando una figura humana dice, vayan a hacer eso, y lo hacen. Imagínate cuando, por ejemplo, en este caso de Mahoma, que Mahoma manda, o sea, de acuerdo a lo que me dice, a lo que me decía el musulmán, que Mahoma manda a fusilar a todo aquel que no quiera creer en él. Y yo digo, wow, es impresionante porque esta gente tiene una convicción tan fuerte de lo que es ese hombre. Es simplemente una figura humana. Y nosotros que tenemos al Cristo vivo, al Cristo que es divino, porque Cristo es 100% Dios y 100% divino, que tenemos ese Cristo de poder, nos cuesta, hermano, nos cuesta todas estas cosas. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos esa actitud, quiere que nosotros vivamos una vida de obediencia, una vida que vaya conforme, que responda conforme a lo que el Señor es. Él es el Señor de nuestras vidas. Pablo lo dice claro, para eso murió. Y también, no solamente murió, también resucitó para ser el Señor tanto de tu vida como de la mía. La solución al problema. Vamos a buscar Romanos 8:34. Dice, y concluyo con esto. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. E incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cada día el Señor está allí intercediendo por nosotros, diciendo, Padre, sálvalo, Padre, ayúdalo, Padre, cada problema que esté enfrentando, ayúdalo, Padre. Sabemos que Él ha pecado, sabemos que Él ha fallado, pero Jesucristo está allí diciéndole al Padre, Padre, levántalo, Padre, levántalo, porque Él quiere ser el Señor de tu vida. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad.